Ahora sí, arrancamos. Bienvenidos a la presentación pseudo desayuno virtual de la sección Querétaro en conjunción con el Comité de Autos del tema de procedimiento legal en caso de accidentes con lesionados. Y hemos estado platicando del seguro de responsabilidad civil para autos, ¿verdad? Entonces, Alfredo es el presidente del comité a nivel nacional. Entonces, si nos quieres presentar el tema y ahora sí que Bueno, vamos a poner el video institucional de entrada, claro, que es la bienvenida oficial que nos ha pedido el Comité Directivo Nacional que hagamos. Somos una asociación sin fines de lucro orientada a profesionalizar y dignificar las actividades del agente de seguros y fianzas. Conjuntamos lo mejor de nuestros talentos y líderes para apoyar la formación y desarrollo de nuestros asociados. Somos la red más grande del país. Somos una fuente inagotable de aprendizaje y enseñanzas, manteniendo a nuestros agentes capacitados permanentemente con los mejores coach y conferencistas, contando con eventos en 38 secciones a nivel nacional. Somos integrantes de las organizaciones internacionales de la industria, como COPAPROCEN y WFII. Mantenemos al día tus trámites ante la CNSF y coordinamos los cursos y exámenes para el refrendo de tu cédula. Representamos y defendemos tus intereses, manteniendo relaciones con autoridades y asociaciones afines para aportar el desarrollo de nuestro sector. Reconocemos tu talento, brindando beneficios exclusivos para que desarrolles tu trabajo y personalizamos tu tarjeta virtual. Será más fácil. Pon en tus manos el mundo de la información especializada en seguros y fianzas. Porque tu voz nos hace falta. Porque tu voz merece ser escuchada. Únete a Amasfa. En Amasfa creamos valor para ti. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a Gerardo de la Garza. Muchas gracias a la sección Querétaro, a toda la zona aquí del Bajío, a los asociados y a los agentes invitados. Y bueno, sí, hoy tenemos un gran tema, pero yo creo que más interesante quien lo va a exponer, que es el licenciado Brasil Aníbal Ortiz Álvarez. Él es coordinador operativo de Provial, que lo conocemos como ProLiber, en los estados de Querétaro y Guanajuato. Ha sido gerente jurídico penal en Qualitas Compañía de Seguros en los estados de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila. Ha sido también coordinador jurídico en Qualitas. Es socio en la firma legal Torres del Castillo, firma especializada en atención de riesgos y demás ramas de derecho. Es catedrático de la Universidad de Londres, Campus Querétaro, impartiendo las clases de Derecho Bancario, Derecho Aduanero, Crimen Organizado y Reinserción Social. ¿Sí? Su formación académica, bueno, pues es el estado en la actualización de Derecho, obteniendo el grado de maestría en Derecho Procesal Penal Acusatorio en la Universidad Marista de Querétaro, obteniendo el título de licenciado también de Derecho, y es perito en hechos de tránsito por el Colegio Integral en el Estado de México. Entonces yo creo que es un gran tema que con este nuevo sistema de justicia que ya tiene muchos años, que ya no le podemos llamar nuevo sistema, pero para que podamos asesorar debidamente a nuestros asegurados y también tengamos una mayor penetración del seguro en la zona de Querétaro. Le doy las gracias a Gerardo Lagarza, a la sección Querétaro, y le doy la palabra al licenciado Aníbal. Buenos días, bienvenido, licenciado. Creo que le tengo que, espérame, no lo tengo que desmutear. Espérame, Aníbal. Te encuentro aquí en mi lista.
Perfecto, Ahora sí. muchas gracias, Gerardo. Ahora sí. Gracias, buenos días. Bueno, como el licenciado Alfredo me acaba de presentar, efectivamente ya tengo años en este tema de los seguros, específicamente en el ámbito legal, ¿no? Y se me invitó para que les pudiera hablar de un tema que no es tan nuevo, a pesar de los cambios legales que ha habido a nivel nacional, no nada más aquí en Querétaro, sino a nivel nacional, que es con el famosísimo llamado sistema de justicia penal, ¿no? ¿Qué cambió? Sí hubo cambios en el cual ya no hay procesos tan largos, hubo cambios en el sentido de cómo se manejan ahora las cosas, un cambio sustancial que incluso va de la mano con el seguro, es por ejemplo el tema de las fianzas. ¿Qué pasa cuando nuestros conductores quedan detenidos, ¿no? Cuando quedan detenidos, ¿por qué? Porque resultó alguien lesionado o lamentablemente alguien falleció. Debemos recordar que, bueno, la autoridad sigue protocolos. ¿En qué sentido el protocolo? En el sentido de que el conductor queda puesto a disposición de la autoridad, ¿no? De la fiscalía, hoy en día llamada así. Y antes, ¿qué es lo que hacían los abogados? Cualquier empresa de asistencia legal que le da a la aseguradora, pues veía la forma de depositar una fianza a fin de que pudiera gozar de su libertad, ¿no? ¿Qué pasa con este cambio legal? Bueno, que ya las fianzas no se utilizan, incluso sí es un problema que tenemos de ahí de actualizar incluso nuestros propios asegurados, porque están con la idea anterior, ¿no? De depositar una fianza para poder gozar de su libertad. Este nuevo sistema de justicia ya no nos pide una fianza que garanticemos la reparación del daño. Es así de amable, de suave en ese sentido, ¿no? Pero, ¿qué pasa? ¿Cuál es el motivo de esta plática? ¿Para qué me pidió Alfredo y Gerardo que les pudiera compartir? Para explicarles y que ustedes a la vez pudieran transmitir a sus asegurados cómo es el día a día, cómo es el tema de cuando queda nuestro conductor detenido. ¿Qué pasa en ese momento? Pero antes le podemos dar la siguiente lámina. Vamos a ver, antes de que entremos al tema, de que qué leyes, qué normas, qué reglas son las que tenemos que observar en un hecho de tránsito. Vamos a ver que obviamente, como sabemos, los hechos de tránsito se pueden dar en diferentes situaciones y más que nada de situaciones atendiendo a los ámbitos, ¿no? El ámbito federal, el ámbito estatal o el ámbito municipal. Vemos que en el ámbito federal, pues los cambios que hubo fue de que desaparece la Policía Federal de Caminos, ahora se maneja la Guardia Nacional, obviamente sí con un destacamento que entiende, que se supone es las personas que ya trabajaban. Y ellos obviamente se ventilan sobre el Reglamento Federal de Carreteras. Tenemos el tránsito estatal, que el tránsito estatal obviamente versa sobre carreteras o caminos estatales. Aquí en Querétaro, pues lo que es Bernardo Quintana, 5 de Febrero y las demás carreteras estatales que hay en todo el estado. Y después tenemos el reglamento municipal o la competencia municipal, el tránsito municipal. Les comparto que, bueno, hubo reformas en el sentido de cómo se llama este reglamento. Aquí en la lámina lo dejo ver, es Reglamento para la Movilidad y el Tránsito del Municipio de Querétaro. ¿No? Me preguntaba la otra vez una persona, oiga, es que el reglamento de tránsito, le digo, sí, pero estatal o municipal, ¿no? Porque versan ciertas cosas, a pesar de que traen la misma forma, pero traen 2, 3 detallitos en ese sentido, ¿no? Vamos a ver también, y más adelante, el Reglamento de Justicia Administrativa para el municipio de Querétaro. Esto es algo que se innovó desde el año pasado, antepasado, perdón, en el 2019. Llevamos ya 2 años con este tema, que van a ver lo interesante. Lo platicábamos antes de dar inicio a este desayuno virtual, como dice Gerardo, de cómo ha habido estos cambios en los cuales sí Querétaro ha incrementado o ha sido
número uno en el tema del seguro de responsabilidad civil. Pero también vamos a ver el impacto que va a tener el asegurado. ¿Y por qué les digo el impacto? Porque yo les transmito esta situación para cuando el asegurado no quede un poco conforme. Puede estar todo a su favor, el parte de accidente, el ajustador puede decir que tiene la razón, pero lamentablemente el sistema legal no nos va a ayudar. Pero lo veremos más adelante. Tenemos el Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto es la obra, el producto de esa reforma legal, ¿no? De esa reforma al sistema de justicia legal. ¿Qué quiere decir el Código Nacional de Procedimientos Penales? Es que antes cada estado tenía sus reglas del juego para llevar un proceso penal. Guanajuato lo manejaba de una forma, Querétaro lo manejaba de otra, Ciudad de México de otra. Hasta que un momento llegaron y dijeron, no, a ver, vamos a regularnos todos con la misma idea, manejar las mismas reglas. Y es por eso que surge este Código Nacional, que en la práctica, si bien es cierto, esta es la norma que rige, pero nos vamos a enfrentar a un tema de criterios. Criterios del fiscal, criterios del juez, que si bien es cierto van a estar soportados en los artículos que marcan este código, pero recordemos que los criterios son temas subjetivos. Y tenemos la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro. Esta ley va de la mano con el Reglamento de Justicia Administrativa. Aquí a lo mejor pudiera existir un poco de duda por decir, bueno, Aníbal, me dices que existe un reglamento del municipio de Querétaro, pero me hablas de una ley del Estado de Querétaro. Son ese tipo de situaciones que a lo mejor, si bien es cierto, el asegurado es ajeno y dice, yo tengo un seguro para quitarme de esta situación, pero la idea de esto es transmitírselo a ustedes para que tengan la noción básica. Cambiamos de lámina, Gerardo, por favor. Ok. Vamos a entender o vamos a explicarles qué es una lesión legalmente hablando, ¿no? En el común de la gente podemos entender que una lesión es algo que nos pasa ahí, es algo que sufrimos, ¿no? Pero ¿en qué basamos la lesión? Lo basamos en nuestro Código Penal para el Estado de Querétaro, que dice, al que cause a otro un daño en su salud, perdón, ahí se cortó el texto, se le impondrá la pena que corresponda de acuerdo a las fracciones siguientes. ¿Qué quiere decir esto? La ley maneja un catálogo de lesiones, ¿no? Pero lo maneja no especificando la lesión, sino el tiempo de sanar o la afectación que se tiene. Veamos esta primera fracción, ¿no? Dice, de 3 a 9 meses de prisión o de 10 a 30 días de multa, sanciones a juicio del juez, si tardan en sanar hasta 15 días. Este es el parámetro, es la primera fracción, ¿no? Que esa lesión tarde hasta 15 días. La segunda fracción, tarde más de sanar en 15 días. La tercera fracción, cuando dejen cicatriz permanente notable en cara, ¿sí? Cuarta fracción, cuando disminuyan facultades o el normal funcionamiento de un órgano. En estas 4 fracciones, de la primera a la tercera no hay tanto problema, no puede generar tanto problema cuando nuestro conductor sea responsable, porque la ley no lo cataloga como una lesión grave. Pero la cuarta fracción, cuando habla desde disminuir facultades, o ¿podemos cambiar la lámina, Gerardo, por favor? O el normal funcionamiento de un órgano, es cuando la ley sí puede considerar que esa lesión puede causar una cuestión grave. Y al analizar este tema de disminuir las facultades o el normal funcionamiento de algún órgano, ¿qué imaginan ustedes que sea? ¿Cómo qué tipo de lesión sea? Yo sé que no somos doctores, pero sí tenemos algún conocimiento, pero para poder, ¿cómo qué lesión? No sé si podamos permitir que alguien pueda participar, ¿cómo qué lesión? Para explicarles. Estás silenciado, Gerardo. Si quieren poner en el chat cualquier pregunta, de una vez la vamos leyendo.
Perfecto. Ok. Para que no nos vaya a comer el tiempo, porque es un tema a la vez. La pérdida de miembros, dice Pepe Lara. Sí, podemos entender que a lo mejor la pérdida de un brazo, pero créanme que la ley, las lesiones en el cuello, esa la consideraríamos en la fracción segunda, que pudieran tardar más de 15 días en sanar, pero no habría una mayor consecuencia. La fracción cuarta, que habla de esa movilidad, disminuir esa facultad, sí, nos fuimos tal vez a un caso muy extremo, ¿no? De un brazo, perder un brazo. Pero ¿y si yo les dijera que si ustedes del accidente, bueno, el conductor o el copiloto del accidente perdió un diente, ¿creen ustedes que podría ser catalogado en esta fracción? Sí. ¿Por qué? Porque el médico legista considera que al perder una pieza molar, disminuye la facultad para la masticación. O sea, a lo mejor uno puede decir, bueno, perdiste un diente, no tienes una afectación mayor, ¿no? Como la pérdida de un brazo o alguna situación así. Sin embargo, la pérdida de un diente, la ley sí lo puede clasificar como que puedes tener una secuela para la masticación. Y por ende, bueno, pues ya entramos en temas de responsabilidad civil, de indemnización, no nada más, y es un tema que a lo mejor valdrá la pena tocar en otra ocasión, el tema de los gastos médicos y la responsabilidad civil a los ocupantes, ¿no? O a un tercero. A un tercero no hay mayor problema porque es lo que todo el mundo conocemos, todo el mundo manejamos. Pero a veces sí hay esa situación de duda, ¿no? Que se confunde este tipo de situaciones. ¿Podemos cambiarle a la siguiente lámina, de favor? Ok, hablábamos de las lesiones, ¿no? Pero pasemos al siguiente caso, al homicidio. De igual forma, el Código Penal para el Estado de Querétaro refiere que al que prive de la vida a otra, ¿no? Es una definición muy sencilla, es quien haga que pierda la vida otra persona, ya sea un pasajero o alguien fuera del vehículo, un peatón o en otro vehículo. La ley lo considera así, ¿no? Y finalmente aquí entra el tema y va muy obligado, que es la cuestión culposa, ¿no? La misma ley no va a procesar a una persona del mismo sentido de un hecho culposo a un hecho doloso. Para una cuestión muy rápida y de entendimiento, el hecho culposo es cuando no se tiene la intención, ¿no? O sea, lo que es la esencia del accidente de tránsito. El hecho doloso es cuando sí se tiene toda la intención de lastimar o afectar a la otra persona. Cambiamos de lámina, por favor. Ahora, aterrizando este tema, ya tenemos este ejemplo. Nuestro conductor, que es responsable, tiene un siniestro en el cual resultan lesionados y fallece. ¿Cuál es el procedimiento? Y es lo que no ha cambiado con nuevo sistema o fuera del sistema. Tendrá que ser puesto a disposición de la Fiscalía. Y eso ocurre en cualquier estado de la República, ¿no? ¿Qué ha ocurrido ahora? Se avanzaron 2 láminas, Gerardo. ¿Qué ha ocurrido ahora? Que los policías ven la gravedad. En el homicidio ahí sí no hay vuelta de hoja. En el homicidio nuestro conductor siempre será puesto a disposición de la Fiscalía. ¿Qué ocurre con el homicidio? ¿O cuál es la pregunta que nos dicen? ¿Por qué? Porque obviamente viene la situación de que nuestro conductor, al ser puesto a disposición de la Fiscalía, va a ser privado de su libertad, ¿no? Entonces, si hablaba hace unos momentos que la libertad es de los bienes más preciados que tiene el ser humano, entender que una persona que con seguro o sin seguro será puesto a disposición y donde puede estar privado de su libertad hasta 48 horas, donde surge el tema de los familiares o la empresa, decir, ¿por qué no depositan una fianza? Es ese tema en el cual tenemos que verlo. En esta lámina yo les publico lo que marca el reglamento de tránsito para el estado de Querétaro y lo que marca el reglamento para la movilidad en el municipio, ¿no? Nos habla que cuando en el hecho de tránsito se den las lesiones
o muerte, serán puestos a disposición ante la Fiscalía. Y entonces cuando empieza el peregrinar, ¿no? Empieza algo que no podemos evitar, ¿no? Que el conductor esté privado de su libertad durante esas 12, 24, 36, 48 horas. El plazo máximo son 48 horas. Si cuando llega el abogado y están con los familiares, yo por lo regular para que el asegurado esté dentro de lo que queda un poco tranquilo, procuro pasar con el fiscal, con un familiar, para decirle, ¿no? Explicarle, oiga, ¿cuándo me va a dejar en libertad el conductor? ¿Por qué digo esto? ¿Y por qué uso esa frase? ¿Cuándo me va a dejar en libertad el conductor? Porque ya no va a depender de que yo exhiba una fianza, van a depender de ciertos factores. Porque ahora el Ministerio Público, aunque sea un poco difícil de creer, puede dejar en libertad a un conductor que haya matado o que lamentablemente en el hecho de tránsito hayan fallecido 2 o 3 personas sin ninguna fianza. Eso obviamente es un choque con las víctimas, ¿no? Porque dicen, ¿cómo es posible? Mató a mi esposo, mis hijos, y que ahorita se vaya. Es un tema que ha sido muy complicado, pero así es la naturaleza del mismo sistema. El mismo sistema lo permite hacer, ¿sí? Para esto tienen que ocurrir ciertos factores. Uno, que el conductor no demuestre que existe algún peligro que se vaya a sustraer de la acción de la justicia. ¿Qué es esto? Bueno, pues el conductor tendrá que demostrar que tiene un domicilio en el lugar donde ocurrió, ¿no? Tendrá que demostrar que tiene una actividad lícita, que es trabajador, o sea que no tiene otra forma de subsistir, ¿no? Otra forma que toma en cuenta el Ministerio Público son los antecedentes de la persona. Toda persona que queda puesta a disposición de una fiscalía, la fiscalía checa. Sabemos hoy en día cómo es la tecnología, ¿no? Todo se concentra en bases de datos. Checan si esta persona, el conductor, no tenga por ahí un problema legal. ¿Y eso en qué va a afectar? En que por eso el Ministerio Público, cuando uno le pregunta, oiga, ¿cuándo va a decretar la libertad? El Ministerio Público dice, tengo hasta 48 horas para hacer esto. Puede ser que veamos que no hay más detenidos, puede ser que veamos que no pasa nada y se pregunte los familiares, el conductor, ¿por qué 48 horas? Porque es el término que sí lo marca la ley y faculta el Ministerio Público. Oye, Aníbal, a mí me gustaría ahora es que volver un poquito más práctico esto. ¿Ok? Y justo como agente, o sea, que cuando tienes un protegido que choca y causa daños físicos, bueno, lesiones, pues, y se lo llevan detenido y te hablan, oye, es que se agarraron a mi hijo, lo subieron a la patrulla. Y explicarles, sí, por el reglamento, se tiene que ir a presentar a la fiscalía, porque ya los que traemos la mentalidad del Ministerio Público ya hay que irle cambiando el vocabulario, a la fiscalía y tiene que rendir declaraciones. O sea, ayúdanos a entender en términos prácticos la realidad en un proceso, porque hay de accidentes a accidentes. Nosotros tuvimos un caso donde el chofer estuvo 2 meses en el tanque, se llevó, con un tractocamión, se llevó 5 coches y mató a 9 personas, ¿no? Entonces, si lo sacaban, lo mataban. O sea, realmente lo tenemos que dejar guardado por su propia seguridad. Pero ese es un caso muy radical, ¿no? Pero vámonos a la señora que atropella a alguien en la calle aquí en Querétaro y se la llevan detenida. ¿Qué debemos de esperar como asesores? ¿Qué le tenemos que decir a nuestros asegurados? Perfecto, abundando en ese tema en particular, como lo pide Gerardo, más práctico, una situación más en particular, les comento. Y eso ocurre aquí en Querétaro. Y yo les pregunto a cualquiera de ustedes, imaginen, como se los decía, el reglamento dice que si ocurre un lesionado, un fallecido, se van a ir detenidos. Pero también en Querétaro existe el supuesto de que si ustedes
se llevan un letrero, bueno, el conductor choca con un letrero, choca con un arbolito, choca con una guarnición, si ocurre en el municipio de Querétaro, es casi un hecho que se van a llevar al conductor detenido por los daños. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Por qué? Porque no estábamos acostumbrados a eso, ¿no? ¿Qué pasa en el caso de lesiones y homicidio? Cuando los familiares se comuniquen con ustedes diciéndole, oye, se llevaron a mi esposa, a mi hijo detenido, porque tuvo un accidente donde resultaron lesionados, y me refiero a lesionados como lo vimos, desde cualquier fracción. ¿Por qué? Porque el policía los va a detener. Si ameritaron traslado, ya ven que cuál es el procedimiento normal. Se da el accidente, llega la policía, llega la ambulancia hace una valoración y dice, me lo tengo que llevar al lesionado, aunque sea para observación, ¿no? Es un hecho de que se van a llevar a nuestro conductor detenido. ¿Qué tenemos que esperar o qué nos vamos a enfrentar? A que nos digan, tendremos que esperar las 48 horas. La gente va a decir, ¿para qué esas 48 horas? Para que el Ministerio Público vea el estado de salud del lesionado, para ver en qué clasificación lo va a poner. 2, recabar la querella del lesionado. 3, ver si nuestro conductor, así sea un joven de 18 años que acaba de cumplir la mayoría de edad, así sea una ama de casa, el Ministerio Público realiza esas actividades. Checar si la señora, la ama de casa que tuvo ese pequeño percance cuando iba al súper, no tiene alguna orden de aprehensión vigente, no tiene algún tema así. Se oye muy drástico, pero es lo que ocurre. Entonces, ¿qué tendremos que hacer? Explicarles que es parte del trámite, parte del protocolo. Como yo les decía, les van a comentar, ¿por qué nos depositamos una fianza? Porque imaginen, hablar de privación de libertad de una persona de 24 horas, un día, a lo mejor unas horas puede ser todavía que sea un paciente y los familiares lo acepten, pero un día, día y medio, que esté el esposo, el hijo, la esposa detenida en celdas de la fiscalía, obviamente es algo complicadísimo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sí tendremos que esperar esas 48 horas. El abogado, por más que haga, por más que les digo, no puede ofrecer una fianza en ese momento porque no es la etapa, ya no existen las fianzas en esa etapa. Oye, entonces puntualizando un poquito, el valorar la lesión, o sea, ¿de qué depende que salga rápido? ¿De que hay una rápida valoración? O sea, la querella del lesionado, si es que tiene conciencia, la puede hacer. Si no tiene conciencia, pues no la puede hacer. En la nueva ley faculta a un familiar para que lo haga, ¿eh? Entonces ahí, o sea, la querella, la revisión de los antecedentes, que esa me imagino que va a ser muy expedita. Digo, Debería de ser, ¿no? O sea, Antes sí, es que, espera el mira, fax. yo lo que digo es que es muy diferente chocar o hacer esto, que digas en esto, en el Estado de México que aquí, ¿no? Porque el Estado de México sí te van a tomar las 48 horas, a menos que aceleres el proceso de formas de la vieja escuela, ¿no? Claro. Aquí en Querétaro, nuestra experiencia ha sido es que salen rápido, relativamente, ¿no? El trago amargo es que se los llevan detenidos, ¿no? O sea, pero las 48 horas, en tu experiencia, digamos, ¿qué podemos decirle a nuestros asegurados? O sea, el peor escenario ya no los dijiste, 48 horas. Pero lo normal, o sea, lo que podemos esperar, Sí pueden ser en accidentes donde el lesionado esté levemente lesionado. ¿Sabes cuál es el problema, Gerardo? Y a todos les comento que la Fiscalía ha cambiado también aquí en Querétaro su forma de operación. ¿Por qué? Antes llevaban un rol que podía, un detenido por robo, por unas lesiones, podía ir a la unidad 2, o luego el otro a la unidad 3, y luego el otro a la unidad 5, y llevaban así como un carrusel, ¿no? Y entonces no se cargaba tanto el trabajo. Pero hoy en día, aquí en Querétaro, por día trabaja una unidad con 2 fiscales. Entonces, si tú me preguntas, o sea, ¿cuál es el tiempo más corto?
volvemos a lo mismo. Dependemos la carga, olvida las leyes a un lado, ¿no? Olvida la norma a un lado. Dependemos aquí de la carga de trabajo que tenga el fiscal. ¿Por qué? Porque obviamente la ley no hace una distinción, ¿no? De cómo tratar, de decir, oye, a los hechos de tránsito, pues los trabajas más rápido. Y a una persona por robo o algún otro delito, pues lo trabajas más lento, ¿no? Entonces, es un problema de practicidad, es un problema de operación del Ministerio Público. Sería muy aventurado y obviamente parte de esta ¿cómo se llama? Transmitirles cuál es la realidad, ¿no? Les digo, la ley es así como tú lo acabas de decir. Yo también le digo, oye, licenciada, ¿cómo es posible que te tardes más de 6 horas en saber si el señor tiene un antecedente penal o no? Si estuvieras esperando un fax, te la creo, de aquí es lo que te lo mandan, pero se manejan bases a nivel nacional, ¿no? Entonces, yo creo que la estrategia aquí sí sería explicarle a grandes rasgos a los familiares, al asegurado, que por temas de la autoridad, no del seguro, no de la aseguradora, no del abogado de la aseguradora, no del abogado particular, tendremos que esperar. En la práctica aquí en Querétaro, a menos que estén saturadísimos, agotan casi 40 horas en que el conductor esté detenido. Pero por lo regular agotan 16 horas. Si hacen una excepción con las damas, obviamente, ¿no? Porque dicen, bueno, sí es un hecho de tránsito. Pero entonces, en obtener la liberación de un conductor, podría ser de 12 hasta 36 horas. Ok, perfecto, gracias. Y, o sea, los puntos son valorar lesión, querella del lesionado, revisar si tiene antecedentes penales y ¿cuál otra? Formales esos. Ok, y eso repercute en, o sea, el resultado tiempo. de eso va a ser un dictamen, una sentencia, ¿cuál sería la No, palabra? va a ser, yo como les digo a todos los conductores, en ese momento no vamos a entrar ni siquiera a analizar la responsabilidad. Vamos a analizar el por qué usted quedó detenido. Quedó detenido porque un lesionado, quedó detenido porque una persona falleció. Obviamente con el fallecido, el Ministerio Público, el fiscal, le da prioridad a diligencias previas, ¿no? Que vengan los familiares y reconozcan el cuerpo, la entrega del cuerpo, el oficio al registro público, al registro civil y todo ese tipo de situaciones. Y el conductor pues lo delega, ¿no? Dice, permíteme. Y es más, pues muchas veces, y como lo acabas de comentar, por la propia seguridad del conductor. Lamentablemente en los homicidios, los familiares no entienden quién es el responsable. El familiar únicamente dice, mataste a mi familiar, ¿no? No se detienen a analizar, oye, a lo mejor mi familiar sí fue el responsable de eso. Ok, entonces, a ver, yo lo que también entiendo es que todo termina, por llamarle así, o sea, también con los que los familiares o el lesionado otorgue el perdón. O sea, la aseguradora ya dice, oye, ok, la indemnización va a ser tanto, yo pongo, o sea, bueno, ya firman un acuerdo, que es acuerdo ante la autoridad, digo, que evita el uso de la fianza, porque antes era la fianza, y ya en ese momento la autoridad en Querétaro ya te dan la salida, porque ya tienes arreglado el daño con el lesionado, ¿no? Ahí termina. Claro, sí, ahí termina. Solamente que ahora aquí en Querétaro, bueno, abundando un poquito en el tema de ahí termina, para que no exista, y haciendo un cuadro comparativo, ¿qué pasaba con el homicidio o las lesiones graves, ¿no? Obviamente, aunque los familiares se dieran por reparados del daño, se tenía que seguir todo un proceso hasta casi llegar a sentencia. Otra de las ventajas de este nuevo sistema de justicia es que si hoy ocurre el siniestro, se puede llegar a un arreglo con los afectados en una semana, hacer, como dice Gerardo, un acuerdo que se denomina acuerdo reparatorio, y ese acuerdo reparatorio pondrá fin al proceso. O sea, ya no se tendrá que ir con un juez, someterse. Recordemos, algunos han de haber tenido algunos conductores, clientes de conductores, que tenían que ir a firmar, ¿no? La lata de ir a firmar hasta que se llevara todo ese proceso. En el caso de las lesiones, puede que se haga igual vía acuerdo reparatorio o que el lesionado otorgue el perdón. Y obviamente se va a acabar ahí el asunto, la carpeta de investigación. Pero ojo, y aclaro, aquí en Querétaro,
con este tema de la reforma, y no sé si me pudieras adelantar un poco Claro. las láminas. Otro Ahora más. sí que vamos yéndonos. O sea, esto se los va a grabar y la presentación las voy a pasar a PDF y se las paso para ver, ahora sí que el sustento de reglamento, ¿no? Pero Claro. sí, o sea, lo que es justo, bueno, y también aquí falta la complicación, esto ya lo platicamos. Si, Sí, si te ya. puedes ir a la lámina donde dice, y si hay lesionados, y ahí está. ¿Qué Bueno, pasa? oye, y también, perdón, en la valoración de la lesión, cuando te vas detenido, ya detenido en el juzgado cívico, te hacen pruebas de toxicología, ¿no? Ah, sí, claro, ahorita vamos para Ahí se allá. pone sabroso, ¿no? Tanto la fiscalía como el juzgado cívico, que ya lo mencionó Gerardo, tienen que pasar por las manos del doctor. ¿Y a qué me refiero con pasar por las manos del doctor? Que tienen que ver en qué condición llegan, ¿no? Para evitar un tema de que hayan sido maltratados por el policía o ver una lesión que hubieran tenido en el accidente, ¿no? Y ver también el estado si vienen bajo el influjo de alcohol o alguna otra sustancia. Pero se pone más interesante esto. ¿Por qué? Imaginemos un accidente donde resultó lesionado una persona, no es una lesión grave, pero la persona sí se tuvo que ir al hospital para valoración y se ocasionaron daños, ¿no? Daños entre los vehículos. Antes de la reforma, todavía en el 2018, todo el asunto se iba a la fiscalía. Ahí se ventilaba el tema de las lesiones, el tema del homicidio y el tema de los daños. En 2019 surge una reforma aquí en Querétaro donde dice, momento, en los hechos de tránsito, los daños los vamos a despenalizar. ¿Qué quiere decir despenalizar? Que ya no van a ser un delito los daños. Y entonces la pregunta obligada es, ok, si ya tu fiscalía, tu juez penal, ya no vas a ver los daños, ¿quién los va a ver ahora? Le mandan la carga a lo que conocíamos como el juez cívico. Esto viene contemplado en el reglamento, tanto municipal como estatal, en el cual estipula de que al no llegar a un arreglo o no llegar a un convenio, si resultan lesionados, se mandará el tema de los daños con el juez cívico. ¿Podemos adelantar la lámina, por favor? Y entonces entramos con el juez cívico. No sé si a ustedes les ha tocado alguna experiencia por algún cliente, algún conocido que fuera remitido al juzgado cívico. ¿Qué hacía el juzgado cívico antes de esta carga que les impusieron? Pues calificaba infracciones, ¿no? Si una persona estaba haciendo algo indebido en la vía pública, pues no se lo llevaban detenido, se lo llevaban con el juez cívico, ¿no? Si una persona pues estaba bajo el influjo del alcohol conduciendo o caminando, pues se lo llevaban al juez cívico. Si una persona estaba escandalizando, se lo llevaban al juez cívico. Entonces imaginen, si esto lo veía el juez cívico, de pronto le cae el tema de ver los accidentes, ¿no? Si en el día a día, los jueces o los ministerios públicos a veces no estábamos de acuerdo con sus interpretaciones, y hablamos de fiscales y jueces que han tenido una trayectoria, una carrera viendo esto, lo de los daños, ¿no? Las cuestiones culposas. Imagínense cuando les llega este papel a un juez cívico, que nada más califica infracciones. Lamentablemente, pues sí estamos en una curva de aprendizaje con la autoridad, porque ellos también aplican un criterio. Avanzamos. En esta lámina, ya como se lo comentó Gerardo, bueno, se les va a transmitir, es el fundamento legal, el por qué el policía ahora ya no va a mandar un hecho de tránsito cuando no existan lesiones o homicidios a la fiscalía, sino lo va a mandar con un juez cívico, ¿no? Oye, bueno, y en mi experiencia, como decías de las damas, me ha tocado ver que el policía le dice, bueno, váyase en el coche con su marido, yo lo voy siguiendo, ¿no? O sea, sí llegan a ser amables en el actuar, o sea, no de no esposar, o sea, chavos igual
Todo va a depender de se cómo lo se suben comporta atrás sin nuestro conductor, esposar, o ¿no? sea, lo llevan de paseo, pero no esposado. O sea, sí he visto gestos de amabilidad, pero también me tocó un cliente, un protegido nuestro que su hijo su sobrino iba manejando y murió la hija de este amigo y su suegra, y él estaba lastimado, el chofer, bueno, el que iba con el conductor, y sí le pusieron, o sea, sí le fue mal. Pero bueno, pues son casos, ¿no? Sí, efectivamente, y lo acabas de mencionar, y es algo que les he estado diciendo. Una cosa es la norma, la ley, y otra cosa ya es el actuar del funcionario, ¿no? Del policía, del juez cívico, del Ministerio Público, del fiscal. ¿Por qué? Porque intervienen criterios, ¿no? Entendiendo el criterio, que es lo que piensa él, es la idea que él tiene de esto. Retomando este tema de la justicia administrativa o cívica, ¿qué es? Vamos a ver que es una implementación, es una salida que se buscó para fomentar la cultura de la legalidad y dar solución pronta y transparente. ¿Qué quiere decir? Sí, efectivamente, es una solución pronta. Lamentablemente, a veces esa solución no es la correcta ni es la que tiene que ser, ¿no? Es pronta y es rápida porque ya no nos vamos a aventar una carpeta de investigación o como la conocíamos, una averiguación previa que fuera de un año, ¿no? Yo me acuerdo que hay varios asegurados que dicen, oiga, es que yo ya tengo con mi accidente un año y no avanza, ¿no? Aquí este sistema de justicia administrativa cívica sí lo recorta. Nos podemos tardar 2, 3 meses y se acabó, ¿no? Ese es el tema. Pero avancemos a la siguiente lámina, porque les quiero presentar el juez cívico aquí en el municipio de Querétaro. Del lado izquierdo vamos a ver que dice juez cívico. Este está ubicado en las instalaciones de tránsito municipal, las que se encuentran en Tlaloc, en Tlaloc 102, donde se ponen las infracciones de aquí del municipio, ¿no? Ese es el juzgado cívico de conductas flagrantes. Vean ahora cómo los términos se van a manejar. O sea, aparte de detenido, tenemos que ver si es una conducta flagrante o no flagrante. En el lado derecho, ven que está el centro de alcoholimetría, el famosísimo Torito y Vaquita. Por si algún día algún asegurado le dice, oiga, es que el abogado me citó en la Vaquita, no crean que es un lugar fuera de, sino que es la dependencia. Y así está el nombre, como lo pueden ver, ¿no? Ahí, si bien es cierto, estas instalaciones están enfocadas para el alcoholímetro, en un horario de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, atienden temas relevantes de hechos de tránsito. Pero cuando no presentaron a nuestros conductores, cuando el oficial a su criterio no quiso presentar a su conductor en el juzgado cívico que está ilustrado del lado izquierdo de Pigmenio González. Hablando de tiempos, como me decía Gerardo, y obviamente el tiempo es muy importante, tanto a ustedes como para el asegurado, ¿no? Porque el asegurado lo que quiere es recuperar su vehículo, solucionar el problema lo más pronto posible. Conviene más irse a un tema de conductas flagrantes. Sí tiene esa incomodidad de que el conductor se va a ir detenido, el abogado va a llegar a asistirlo ahí, y a lo mejor se topa con que hay 13 personas antes, ¿no? De una fiesta, de un borrachito, y hasta que le toque, le va a tener que invertir. Pero en ese mismo momento se podrá resolver la situación. Y ese mismo día nos podrán incluso dar el oficio de liberación. Obviamente si somos afectados o si somos responsables y cubrimos después de desahogar esa audiencia. Es lo más rápido, como les digo. En un día podemos obtener nuestro propio oficio de liberación. ¿Cuál es el precio? Que el conductor se va a ir detenido ahí, a esas instalaciones. ¿Qué pasa en la otra opción, o lo que se considera como no flagrantes? Flagrante refiere a que se comete en el momento, ¿no? Habla de temporalidad. No flagrantes los tonalizan con este lugar. Aquí, señores, y si les anticipo, aquí en recuperar un vehículo
Obviamente intervienen varios factores, pero en casos que casi es el 50%, nos podemos tardar, y cualquier compañía de seguros, cualquier área legal, hasta 2 o 3 meses en recuperar un vehículo. Estas son las funciones que hace el juez en esta lámina. Si quieres, no sé cómo andemos de tiempo, Gerardo, pero si quieres nos podemos ir a los convenios que se celebran, nada más para comentarles ya en la práctica cómo se sigue. Sí, para ya pasar a preguntas. Ok. Tengo unos 10 minutos de preguntas y acabar. Otras dos láminas, por favor, para no mostrarles otra más. Esta. Les estoy aquí mostrando un expediente que se hace en el municipio del Marqués. ¿Por qué? Porque ahora aparte, el procedimiento se va a llevar a cabo dependiendo del municipio donde te accidentes. En el tema de puros daños. Aquí les muestro un tema del Marqués, del municipio, porque son los municipios conurbados, y al lado el municipio de Corregidora. Yo les puedo decir que en el municipio del Marqués también presentan nuestros conductores, pero es muy esporádico. Allá tendremos que iniciar un procedimiento con ellos. En el municipio de Corregidora, jamás por daños, aclaro, van a detener a nuestros conductores. Seguirá el mismo procedimiento que llevábamos antes, ¿no? Llegan los policías, no hay arreglo, piden grúas y pondrán a disposición el parte de accidente del centro de mediación. Pero, ¿qué pasa en el municipio de Querétaro? En el municipio de Querétaro sí se pueden llevar detenidos a nuestros conductores, ¿no? Entonces, les digo, va a depender ahora de en qué municipio de accidentes para resolver esta situación. San Juan del Río también detienen a los conductores, aunque sea por daños. Nos faltó tiempo, pero bueno, atendiendo a lo que dice Gerardo, estamos abiertos para cualquier duda o pregunta. Este es un ejemplo de una constancia de audiencia de calificación que se llevó a cabo en el municipio de Querétaro. Yo estuve en esa audiencia, ¿no? Fue un tema de un accidente que ocurre afuera de la UAC, y aquí tuvimos ese desacuerdo con el juez porque teníamos una vía principal, donde esa vía principal casualmente trae un disco de alto para esa circulación y nosotros nos incorporamos y nos marcaron responsables. Pero así es como se maneja en los daños, que es, hoy en día, podemos decir que de todos los accidentes, un 80% que ocurre, que se va a la autoridad administrativa, ya no se van a fiscalía. Les digo, puede que se dé esa conjugación, ¿no? Lesiones y daños. Lamentablemente se va a partir en dos procesos. La fiscalía va a conocer del tema de las lesiones y el juzgado cívico va a conocer de los daños. Como les repito, lamentablemente el juzgado cívico, en el juzgado cívico no se va a hacer muy rápido esto. Ok, a ver, alguien preguntaba, ¿qué pasa si llevas menores, tú las lesionas y te llevan a ti detenido? Los menores que traes, tus chavitos. O sea, tus ocupantes. Ajá. Sí, tus 3 pasajeros. Ok. Menores. ¿Qué pasa en ese caso? Ahí entra criterio del oficial. ¿Por qué? Porque el oficial le va a decir al conductor, la conductora, márquele a un familiar o a alguna persona que venga por sus hijos, porque usted se va a ir detenido. Bueno, y me imagino que yo soy apoyador del alcoholímetro, y en esos casos me imagino que pasa lo mismo. Pues el municipio tiene un espacio ahí en el Torito justo, donde custodian menores que nadie puede ir por ellos. Mientras claro. El protocolo es, si no hay quien se quede, no pueden dejar a los niños ahí en la calle o en algo. Incluso tienen que hablarle al DIF para decirle, DIF, ocurrió esta situación y no hay quien se encargue de los menores, y obviamente el juzgado cívico no los puede tener. Entonces le dan intervención al DIF. En un caso ya muy extremo, ¿no? O sea, digamos personas, a lo mejor que van de paso y no tienen familiares aquí, no tienen conocidos aquí.
Sí, exacto. A ver, yo tengo una pregunta. Sí, La estrategia de cuando tú, vamos a decir que nuestro asegurado es el conductor y sobre todo en colisión, ¿no? Más que nada, porque si en atropellamiento pues no aplica tanto, pero ahora sí que lesión a nuestro asegurado y en vez de que se lo lleven detenido, pues que se lo lleven al hospital. Esa sí, estrategia, ¿qué tan la estrategia, recomendable es? no, obviamente es 100% recomendable, ¿no? ¿Por qué razón? Sí se van a llevar a nuestro conductor lesionado al hospital, sí va a estar un policía afuera del cuarto del hospital, de la habitación del hospital, pero no es lo mismo estar en una cama con un familiar que están en una celda. Porque les digo, oye, antes, a lo mejor algunos de ustedes recordarán que teníamos incluso una agencia especializada en hechos de tránsito, ¿no? Desapareció esa agencia. Ya ahorita nuestros conductores lo pueden guardar con un ladrón, con un homicida, con todo lo pueden guardar. Bueno, en el cívico los penales no van, ¿no? No, en el cívico son infracciones. En el Uno va, cívico, sea un lo, borrachito. lo peor que te puede tocar es que sea un borrachito, un teporochito, una situación así. No, ahí sí no hay esa situación. Ok, Mario Lobo también pregunta, fue el que hizo lo del menor, y en el Marqués aplica igual, tienen también su custodia. No, ahí es muy raro el caso en el cual se lleven al conductor detenido. ¿Por qué? El juzgado cívico del Marqués únicamente tiene 2 jueces. Y ahí se la campechanean, pues tú vienes un rato en la mañana, yo en la tarde, luego pues aquí te tocó la noche. Entonces ellos no se meten en ese tema. O nada más llega, le toman su declaración o le dicen le doy cita para que venga a acreditar y se puede retirar. Es más lo que tardan en llegar al juzgado cívico del Marqués, que está allá por la Griega, que en lo que se quedan ahí. Ok, aquí Gerardo no pone el apellido, nos pregunta que cuándo es cuando aplicas la fianza, ¿no? O sea, ¿ya no aplica fianzas o sí? Sí aplica las fianzas pasando esas 48 horas. ¿Qué pasa? El Ministerio Público dice, ¿sabes qué? No, sí tengo, supongamos, algún conductor que no sea de aquí de Querétaro y que sea un accidente relevante, ¿no? Lesionados, homicidios. El Ministerio Público va a decir, existe el peligro de que te vayas, lo que voy a hacer es que vamos a ir con el juez y ya vamos a ventilar tu caso con el juez, ¿no? Van a pasar esas 48 horas y vamos a llegar con el juez. Al juez se le va a explicar que, bueno, contamos con un seguro, que no nos fuimos del lugar y que obviamente una vez que se determine la responsabilidad, pagaremos. O puede que seamos responsables desde el inicio y digamos, oiga, nada más por las condiciones del estado de salud, alguna situación así, no hemos podido llegar a un arreglo. Solicito la libertad de mi conductor. El juez entonces buscará algo que se denomina medida cautelar, que es para que yo tenga la certeza de que tu conductor, cuando te deje en libertad, no te lo vaya a hacer. Y se fijará una fianza. Ya hay una valoración de daño, porque siempre para poder dar la fianza ya tiene que haber establecido un monto aproximado para que la fianza tenga un monto, ¿no? Sí, pero ¿sabes qué? ¿Qué es lo interesante también de esto? Que ya las fianzas no van sobre la reparación del daño. Las fianzas van para garantizar que tú vas a acudir al proceso. ¿A qué voy? Supongamos que hay 2 fallecidos, pesos más, pesos menos, estamos hablando de 900,000 pesos de indemnización, ¿no? En el sistema anterior, las fianzas teníamos que depositar una fianza por 900,000 pesos que garantizara la reparación del daño. Ahora el juez puede decir, te voy a fijar una fianza de 200,000, que cuando no vengas, cuando yo te llame y no vengas, voy a hacer efectiva la fianza. Tiene sus pros y sus contras el nuevo sistema, pero así es como funciona. A menos que sea un caso muy mediático, y les voy a poner un ejemplo. No sé si recuerdan, ahorita no recuerdo bien si fue el año pasado o el antepasado. Un tren que se llevó un camión en San Juan del Río. Iba el conductor del camión, de un camión urbano, pensó que le iba a ganar al tren, el tren lo embiste, tuvimos lesionados, tuvimos fallecidos, se hizo el caso mediático.
el juez, obviamente por instrucciones, incluso hasta el gobernador y dio una intervención y dijo esto, fijó una fianza. Ahí sí abarcando el tema de la reparación del daño. Pero les digo, eso salió de lo común por ser un asunto mediático prácticamente. Perfecto. Aquí Miguel Subieta, de estar detenido afecta tus antecedentes penales. Volvemos al juzgado cívico. El cívico, si te quedas en la etapa cívica, pues no hay antecedentes penales. Si venías borracho y mataste a alguien, como dirían los gringos, you are in deep shit. Porque ahí sí te vas a meter a una situación penal. Claro, aquí debemos de distinguir dos cosas. El antecedente penal obviamente se va a hacer o se va a generar hasta que se haya dictado una sentencia, donde hayamos salido responsables. Obviamente vivimos en una época de bases de datos, de información. Cuando uno queda detenido, registran los datos, ¿no? De que quedó detenido por un tema culposo, por un tema doloso, pero queda registrado. Obviamente no le va a traer una mayor repercusión en el ámbito laboral, digamos así, ¿no? El juzgado cívico también lleva una base de datos para ver si no eres uno cliente, decir, oye, ya te habían presentado por un accidente donde saliste responsable y ahorita vuelves a accidentarte, pues ya saben que hay clientes que son muy reiterativos en sus conductas, ¿no? Y entonces el juzgado, el juez va a decir, ah, bueno, ya te había pasado una vez, como que no estás entendiendo, entonces ahora te puedo sancionar más grave. Pero el único tema de los antecedentes penales es con sentencia, y ya hoy en día sí les puedo decir que ha reducido considerablemente que en un conductor lo sometamos hasta una sentencia. ¿Por qué? Porque el mismo sistema de justicia penal nos permite varias salidas. La condición es paga y ya te puedo yo dar esa oportunidad de que no te sometas hasta un proceso muy largo. Ok, ¿dónde está? Me quedé. Para salir del juez, del cívico, te cobran una multa para salir. A ver. Les platico muy rápido. Nos sometemos al juez cívico, conductas flagrantes. Se va a llevar a cabo una audiencia de calificación. Si nuestro conductor, a pesar de haberle explicado, o a pesar de él está en la postura o con la errónea creencia de que él no es afectado y dice que no reconoce y no reconoce, el juez lo podrá sancionar. Esa sanción, el mismo reglamento establece que puede ser desde una amonestación hasta una multa de 8 a 24,000 pesos o arresto por 36 horas. Mira, estaba viendo aquí los mensajes. Pepe Lara escribe, ¿qué pasa cuando en el accidente saliste como afectado, pero el responsable salió lesionado gravemente? ¿Cuánto dura el proceso para la liberación del vehículo? Esto es algo que ocurre muy seguido. Vamos a volver a la misma situación. Se va a partir en dos cosas, ¿no? El lesionado, nuestro conductor, a pesar de que sea afectado, se lo van a llevar detenido por las lesiones del conductor tercero responsable, ¿no? Pero el Ministerio Público le va a decir, los daños lo ves con el juez cívico. Antes de acudir al juez cívico tenemos que agotar una etapa de mediación, que muchas veces esa etapa de mediación, la verdad, es una perdedera de tiempo. Entonces, atendiendo a la pregunta de Pepe, el tiempo que podemos tardarnos en recuperar el vehículo en ese panorama que da, podría ser un mes, mes y medio. Y no porque sea complicado el asunto, por la falta de personal y el exceso de accidentes que hay, porque manejan agenda. Entonces, imagínense, si antes había una agencia especializada para ver todos los accidentes de los 3 municipios, y ahora solamente hay un juzgado, 2 juzgados con un solo juez, ahí les encargo cuál es la problemática de los tiempos, ¿no? O sea, a lo que me refiero de 2 meses, 3 meses, no es porque el accidente esté muy complejo. No ha cambiado los accidentes, ¿no? Si ocasiona un daño a Telmex, CFE, pues tengo que esperar la evaluación y el pago de daños. El problema son los tiempos que tarda la misma autoridad municipal. Ok, ese es un punto bien importante, ¿no? O sea, no es
excusarnos con nuestros asegurados de, oye, pues es que no depende de nosotros. Pero pues es una realidad que la poca capacidad, y aparte la pandemia nos puso peor todavía, la Sí, no. capacidad del gobierno de actuar ahorita es muy limitada, ¿no? Eh, Aquí Erika pone, en tu experiencia, cuál es el monto de suma asegurada para RC que fuera, dice promedio, pero yo cuando le pondría más bien suficiente para Querétaro, ¿no? O sea, de acuerdo a las leyes, es que aquí es si te llevas a 3 personas o una. Yo esta pregunta, Erika, yo no te la contestaría como abogado. Yo les pediría a ustedes, que son los especialistas en esta rama, analizaran cuál sería la suma. ¿Por qué? Lo acabo de decir, quedando muy claro, ¿no? Yo te puedo decir, bueno, 3 millones es suficiente, ¿no? Eso es una cantidad que te puede sacar del apuro. Pero la función también del asesor en seguros, del analista en riesgos, es decir, yo te pinto también qué panorama riesgoso existe, qué tan complicado se puede ser. Y Gerardo lo acaba de decir muy fácil. Imagínate que tú chocas con una persona, con un vehículo. En ese vehículo iba toda una familia. Por desgracia, ¿cuántos ocupantes trae el vehículo? 5, ¿no? Más los daños, más esto. Fallecen todos los ocupantes, más los daños ocasionados al camino, más los daños al vehículo, no te alcanza los 3 millones. Y ahora, también que es un tema importante y que ha causado y ha tenido muchos cambios ahorita, la responsabilidad civil. Recordemos que aquí en Querétaro la responsabilidad civil se va al cuádruple en indemnización por muerte. Yo sé que no podemos estar trabajando, no podemos estarle pintando panoramas tan drásticos al asegurado, ¿no? Si no, imagínense, las pólizas de RC, ¿cuál sería la suma que tuvieran, que abarcaran, ¿no? No serían 3 millones, serían 20 millones a lo mejor, y obviamente pues eso se va a ver reflejado en las aseguradoras año 20. Entonces, pues Oye, aquí es más que nada ese tema. Mande. Debo decir que les platico, platiqué con un amigo agente de seguros de Estados Unidos y me dice, los mexicanos que vienen a Estados Unidos traen una póliza de $60,000. Los que mejor vienen con 100,000. $100,000 en Estados Unidos no sirven para nada. Digo, yo tengo una de $10 millones de cobertura. Entonces, es bien importante cuando, o sea, pensamos aquí, cuando vas a Estados Unidos deberíamos de traer una póliza muchísimo más robusta que la que llevamos la que nos regala la aseguradora, ¿no? No sirve para nada, para nada. Y bueno, en equipo pesado, nuestra experiencia, tuvimos el siniestro de Cuautla, fue cerca de 9 millones de daños. Entonces, la realidad es que el RC siempre tienes que tener lo más que se pueda. Yo creo que esa es la respuesta correcta que se tiene que dar a los asegurados, es tú ponle lo más que puedas. Oye, 4 millones es mucho. Ojalá sea mucho, o sea, que nunca llegues a un accidente de ese nivel, porque hay accidentes de más. Entonces, es importante. Yo creo que el mensaje que tenemos que darle es que le tenemos que regresar la responsabilidad de esa decisión a ellos, no nosotros. Porque si nos ponen a nosotros a decidir por ellos y les pasa algo, tú me dijiste que con 2 millones era suficiente. Y te puedes meter hasta en una mala asesoría, ¿ok? Entonces ahí es bien importante. El equipo, déjame regresarme rápido, vamos a dar ya 6 minutitos más para preguntas. Nada más como comentario. La ley de víctimas, aquí alguien puso de la ley de víctimas que la ley de víctimas. Ahorita le comento, pero así muy rápido. Esta pandemia, este tema del virus, obviamente la afectación la tuvo en todos los ámbitos. Pero ¿a qué voy? Y más en nuestro rubro. Aquellos, no sé si por alguna situación se fueron enterando que se iban manejando nuevas figuras de responsabilidad civil, ¿no? Nuevas figuras, no penales, porque ojo, recordemos que un accidente tiene 2 vertientes, o puede seguir 2 caminos, la civil y la penal, ¿no? La penal es la primera, ¿por qué? Porque está el conductor, están las víctimas, pero pueden también civilmente demandar al dueño, al conductor y a la aseguradora. Y han ido surgiendo nuevos temas, que les digo nada más que esta pandemia frenó todo, porque frenó hasta la actividad de los juzgados.
pero ya ha existido despachos, abogados que ya están incursionando en esos temas. Se los pongo ahí para que lo investiguen o lo consulten. Vean el tema que se dio en el hotel allá en Cancún, del niño que se ahogó en una fuente, en una plaza de un hotel, la indemnización millonaria. La otra vez me hicieron llegar también una sentencia contra una empresa moral de 21 millones de pesos. O sea, ya no nada más es la responsabilidad civil para pagar la indemnización por muerte, ni el daño moral, sino que ya están metidos en nuevos conceptos. Seguimos, por favor. Claro, Gerardo, pones de la ley de víctimas, pues, ¿cómo favorece o perjudica en el proceso la ley de víctimas? Ok, la ley de víctimas, sí es una aportación jurídica importante para las víctimas, obviamente está enfocado a las víctimas. ¿Por qué? Porque antes nada más se veía a las víctimas como una reparación, la reparación del daño se manejaba, ¿no? Esa reparación del daño, ¿qué era? Bueno, pues era pagarte tu indemnización por muerte, bueno, era pagarte por tus gastos funerarios, bueno, era pagarte por tus gastos médicos, y hasta ahí quedaba. La Ley General de Víctimas habla de una reparación integral. Al manejar ese tema de integral, abre la puerta a muchas cosas, ¿no? A que pagues directamente, y no nada más tu víctima directa, o sea, de un lesionado. Recordemos, por ejemplo, en un tema de lesiones, una persona que quede cuadraplégica, por decirlo así, pues la afectación no nada más la tuvo él, sino también su primer núcleo familiar, ¿no? Los familiares les cambia todo, tienen que cambiar, a lo mejor era el que proveía más gastos, todo ese tipo de situaciones. Entonces la Ley general de víctimas va enfocada en eso, básicamente, en ampliar el margen de la reparación. Ok, piden de una póliza complementaria. Hay la figura de una póliza en exceso. Digo, de las mejores que conozco, la de Berkeley. GMX también maneja en pólizas empresariales, le puedes poner una póliza RC en exceso a los autos empresariales. Vale la pena. Pero la de equipo pesado es obligatoria, o sea, porque ahí sí, un tractocamión le pide la ley que creo que traiga algo así entre 2 y 3 millones de pesos, depende de la capacidad, y le puedes montar encima una póliza de RC complementaria hasta de 20 millones. Existe el caso del camión de EASO ahí en Santa Fe, que se llevó creo que cerca de 16 millones al reclamo, ¿no? Entonces, como dice Aníbal, hay que asustar a los asegurados, pero hacerlos conscientes, ¿no? Más bien yo diría la palabra. Bueno, yo creo que ya podemos concretar con las preguntas ya prácticamente, creo que ya todas del chat ya las dijimos. Y si no, ahí vienen los datos de Aníbal para consultar cualquier duda posterior. Yo platicaba con Aníbal antes de entrar que quizá una ventaja de que sea tan efectiva o tan complicada el proceso de la justicia cívica en Querétaro ha llevado a que mucha gente de escasos recursos, y me consta de el lavacoches, el jardinero, todo, la realidad es que sí tienen mucha conciencia de traer el seguro porque conocen a alguien que la pasó muy mal por un accidente pequeño. Y obviamente no quieren, o sea, me han pedido el seguro precisamente por evitar caer en eso. Entonces, pues a veces el que la justicia sea implacable y dura y burocrática y todo, pues a nosotros nos ha favorecido porque hoy en día Querétaro es el estado número 1 del país con mayor penetración del seguro de RC, o sea, del parque vehicular asegurado, ¿no? Estamos cerca del 70%. Segundo lugar Nuevo León y luego la Ciudad de México, ¿no? Y hay casos como Guerrero que no llegan ni al 8%, al 7%, están en el 7% del parque vehicular asegurado. Entonces la diferencia es abismal entre los estados y la conciencia de la población. Entonces, pues bueno, ahora sí que los abogados trabajan más aquí. ¿Por qué? Pues porque la ley es más, la ejecución de la ley es más fija, ¿no? Pero pues al final nos va a beneficiar a todos, ¿no? Entonces, ¿alguna conclusión, Aníbal? Sí, Gerardo ahorita hablaba, bueno, de que Querétaro es número 1 en el tema de responsabilidad civil.
yo creo que también, ya de los asegurados, que ya son asegurados, yo creo que ahorita el plus, la cereza en ese pastel será qué ofrecerles. Yo ya les platiqué cuál es la realidad, ¿no? ¿Cuáles los bemoles de esta situación cívica? Debemos de recordar, o bueno, yo así lo identifico, que también en el asegurado hay diferentes estados críticos, ¿no? Uno, el accidente, después recuperar el vehículo, ¿no? Y después el tema del deducible. El sistema no está diseñado para enfocarse a la reparación del daño. O sea, claro, el sistema cívico no está diseñado a eso. Entonces vamos a tener como consecuencia ese malestar del asegurado, tal vez, esa espinita, decir, oiga, era afectado, el policía lo dijo, la juez lo dijo, ¿por qué tendré yo que pagar un deducible? ¿No? Entonces, ¿qué tendrá que ser ese plus? Buscar con las compañías que ustedes trabajen ese tema de la cancelación del deducible. No podremos evitar el trámite administrativo ante la fiscalía, ante el juez cívico, pero lo que sí podremos evitar, ya con los clientes que son asegurados, me queda claro lo que dice Gerardo, ¿no? Están aquellos que no, aquellos que hay que hacer esa labor para convencerlos, para que se aseguren, pero a los que ya tenemos, hay que ofrecerles ese tema, ¿no? Porque qué bueno, ojalá todos los siniestros pudiéramos recuperar los daños y el asegurado no tuviera que pagar su deducible. Pero también tenemos ese número en el parte donde el asegurado, aunque tenga todo a favor, lamentablemente tendrá que pagar su deducible. Entonces, como reflexión, pues sí, estos modelos van cambiando. Algún día, cuando regresemos a una posible normalidad, va a haber más cambios. Entonces, tenemos que ver este tema del aspecto legal, que es una cobertura que está en todas las pólizas, pero verlo no nada más como lo marca el procedimiento, sino también estar enterados de las deficiencias por parte de la autoridad que nos pueden complicar dejar ese mal sabor de boca, el cual tiene también una solución, ¿no? Que sea el tema del deducible. Quedo a sus órdenes, tienen mis datos, y finalmente en lo que les pueda ayudar, muchas gracias. Gracias, gracias. Bueno, también voy a agregar esto en la lista de qué nos llevamos, aparte de las 48 horas y los puntos que hay que cumplir. Pues yo creo que el peor escenario de la vía legal es 48 horas y el peor escenario es pagar tu deducible. O sea, para fines prácticos no son tan malos. Es mejor, porque hay gente que va en contra del seguro y dice, es mejor no tener seguro. Digo, no. No. El escenario peor de no tener seguro es mucho peor. Sí, sí, sí. Pues muchas gracias, Aníbal. Gracias a todos. Esperemos generar pocos reuniones al año, pero muy, muy productivas y efectivas. Gracias a todos. Nos mantenemos en comunicación por el chat. Y pues bueno, que tengan prácticamente ya un buen fin de semana y un gran 2021 productivo. Gracias, Alfredo, gracias por el comité y estamos en contacto.